Airán, estás en tu casa, muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes de nuevo. Bueno, ¿han traído la Biblia? Porque si apagan el móvil, a lo mejor son de los más modernos y tienen la Biblia en el móvil. Bueno, la han traído, ¿verdad? Pues vamos a ir juntos a uno de los libros que suele esconderse mucho en la Biblia. Le voy a dar un par de pistas, ¿vale? Se escabulle. Y la verdad es que no sé si lo hicieron a propósito o no. Porque el protagonista de nuestra historia es un poquito escurridizo. Les hablo del libro de Jonás. Así que vamos a buscar el libro de Jonás, a ver si lo encuentran, a ver si dónde está Jonás metido. Y vamos a estar meditando en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 9. ¿Vale? Pero antes de llegar hasta el capítulo 2, me gustaría ponerles un poquito en contexto. El protagonista de nuestra historia no era una persona cualquiera. Jonás era profeta. ¿A qué se dedicaban los profetas? Vamos a ver si están haciendo caso ustedes en el estudio bíblico que están haciendo. ¿A qué se dedicaban los profetas? Yo nada más que oigo. ¿Cómo? A predicar la palabra. Se dedicaban a transmitir, ¿no?, la palabra de Dios al pueblo. Y Jonás, hasta este momento de la historia, era un profeta que te gustaría tener en tu equipo. Alberto, en tu equipo, Jonás, te hubiera gustado tenerlo. Un profeta de dar solamente buenas noticias, de dar solamente alegrías a su gente. Un profeta que no había tenido que dar mensajes difíciles hasta este momento, hasta que Dios lo llama y le dice: hey, Jonás, levántate, vete al enemigo para que le des el siguiente mensaje. Fíjate lo que dice Jonás 1, 1 y 2. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Hasta ese momento Jonás no se había tenido que desplazar fuera de su nación para llevar ningún mensaje. Pero Dios lo estaba mandando a ir. Dios lo estaba sacando totalmente de su zona de confort. Pero Jonás, en vez de ir a Nínive, que era lo que Dios esperaba que hiciese, decidió tomar el camino opuesto y bajar al puerto de Jope, donde él mismo pagó su pasaje y se embarcó en barco rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor, de escapar del llamado específico que Dios le había dado. Y como dice José Luis Perales, y se marchó. Venga, me van a decir que no se la saben. Se saben estas y las de la alabanza no. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. O eso podría parecerle a Jonás. Bajó a Jope, hizo el check-in, facturó la maleta de mano, entregó su DNI, le dieron la mantita porque iba en el arma, la mantita de viaje, y volvió a bajar de nuevo, esta vez al interior del barco. Y mientras Jonás dormía en la bodega de aquel barco, en la cubierta, se estaba desatando la tormenta perfecta. La tripulación temía por su vida, desesperados por sobrevivir, rezando todo lo que sabían a sus propios dioses. Porque si algo sabían es que esa tormenta no era casualidad. Buscando soluciones con sus propias fuerzas, buscando aligerar la carga para que ese barco se mantuviese en pie, buscando la manera de salvar su vida. Y en medio de todo lo que estaba pasando, el capitán de repente, ¡ping!, se le enciende la bombilla y se acuerda de que Jonás, que había un pasajero, de que Jonás estaba en la bodega y estaba durmiendo, y baja a buscarlo y lo despierta de mala manera diciéndole: pero muchacho, ¿qué estás haciendo durmiendo? ¡Levántate! ¡Levántate! Mira a ver, quizás tu Dios nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Y no le suena esto de haberlo escuchado antes? ¿Lo escuchamos en la alabanza? Pero lo que leíamos antes, en los primeros versículos: levántate, Jonás, levántate, son las mismas palabras que Dios usa cuando llama a Jonás para que se levante y vaya a Nínive, en el versículo 2. A pesar de todo lo que estaba pasando, no vemos una reacción de Jonás ante la situación. No lo vemos reaccionar, no vemos a Jonás aceptando la petición de auxilio del capitán de orar a su Dios para que los librara. Y a falta de respuesta, los marineros, ¿qué hacen? Buscan la raíz del problema, ya que no adivinan quién era el causante de aquella tormenta.
Efectivamente, Jonás, que no dudó en reconocer en medio de aquella tempestad que era el culpable de todo lo que estaba pasando. Les pidió, mira, arrójenme al mar, lo justo es justo, échenme fuera porque yo quiero ya acabar con esto. Los marineros lo arrojaron al mar embravecido y la tormenta se detuvo. Se terminó. ¿Muerto el perro? O eso pensaba Jonás, ¿no? Podríamos pensar. Para los marineros fue así. Muerto el perro, se acabó la rabia, se paró la tormenta. Pero para Jonás aún no era el final. A pesar de su desobediencia, a pesar de omitir el llamado que Dios tenía para él, a pesar de ir en sentido contrario a lo que Dios le había dicho, a pesar de su pecado, el Señor una vez más extiende su gracia. Ese regalo inmerecido al que no lo merecía. Acompáñame al versículo 17 del capítulo 1, que dice así, y fíjense cómo Dios va armando todo esto. Mientras todo esto ocurría, miren lo que Dios estaba haciendo. Entre tanto, esta es una palabra interesante, entre tanto quiere decir que mientras estaba ocurriendo todo lo que estaba ocurriendo, dice que el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y me gusta mucho una de las palabras que aparecen en este versículo, y es la palabra provisto. Quizás en tu versión aparece en la Biblia preparó, que en hebreo es maná. Y es una palabra que se repite en varios puntos del libro de Jonás, y lo vemos también en el versículo 17, donde Dios nos dice que el Señor había provisto de un gran pez para que se tragara a Jonás, pero lo vemos también más adelante, donde es Dios nuevamente quien provee en el capítulo 4 de una planta, provee de un gusano, provee también de un viento abrasador. Que Dios sea un Dios que prepare, que provea de momentos, de circunstancias, de vivencias, nos tiene que hacer pensar primeramente en que en Dios no hay casualidades, sino todo lo contrario. En Dios existen las causalidades. A veces estos momentos, circunstancias y vivencias que tenemos que vivir vienen directamente de Dios, o es Dios mismo el que permite que atravesemos por ellas con el propósito de que aprendamos algo valioso. Cuando decimos que algo ocurre por casualidad, se refiere a la combinación de circunstancias, de sucesos, de situaciones que ocurren de manera fortuita y que no pueden preverse. Pero con Dios no hay casualidad. No hay casualidad, sino causalidad. La causalidad expresa la vinculación entre una causa y su efecto, la relación entre acontecimientos, comportamientos o actitudes y los eventos o sucesos que les dan origen. Entonces, por un lado tenemos un Dios que provee, que prevé, que prepara y en el que no ocurren cosas por casualidad. Y en segundo lugar, que Dios sea un Dios que prepara y que provea de momentos, circunstancias y vivencias, nos tiene que hacer pensar que puede proveer y disponer de todo aquello de lo que tiene el control. De todo, o sea, todo, para llevarte a donde quiere llevarte. Y si es necesario, va a usar también a su propia creación. Un ejemplo de esto lo estamos viendo ahora, ¿no? El gran pez, aquel gran pez, cómo Dios lo preparó para ese momento específico de la vida de Jonás, ni antes ni después, sino en aquel preciso instante y de la manera más increíble posible. Jonás fue lanzado al mar y aquel pez grande se lo tragó, llevándolo hacia las profundidades más oscuras durante 3 días y 3 noches. Y mira, esto se lo cuentas a alguien y te dice, tú estás loco, tú vas a creer eso, tú estás loco, ¿qué dices? Y miren, si no crees en el poder de Dios, en lo que Dios puede hacer, mejor quédate aquí, bájate de la predicación ahora y no sigas, porque el resto no te lo vas a creer. 72 horas en completa oscuridad, 72 horas sin comer, 72 horas sin ver la luz del sol, 72 horas sin respirar aire limpio, oliendo las entrañas de un pez, 72 horas aislados sin poder pedir ayuda, ni relacionarse con nadie, sino con el Señor.
sino con el Señor, con aquel que le había permitido que llegara hasta allí. Y me llama la atención que la trayectoria de Jonás tras desobedecer a Dios siempre ha ido hacia abajo, hacia abajo. Bajó a Jope, bajó al barco, bajó al interior del barco y ahora va aún más abajo, al fondo del océano. Hermanos, Jonás tocó fondo, literal. Jonás tocó fondo, ya no podía caer más abajo. Más abajo que eso, nada. ¿Seguía vivo? Sí, pero en una prisión acuática. Jonás se estaba hundiendo lejos de toda esperanza. Aún estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo? Llevaba ya mucho tiempo. Jonás tuvo que llegar hasta este punto, hasta lo más bajo posible, para deshacerse de su autosuficiencia. Y con nosotros ocurre exactamente lo mismo. Únicamente cuando llegamos al fondo, cuando todo se derrumba, cuando todos nuestros planes y recursos se estropean o se agotan, cuando ya no tenemos maneras de poder escapar por nuestros propios medios y razonamientos, es cuando estaremos por fin abiertos a aprender la manera correcta de depender completamente de Dios. Depender de Dios es necesitar de Él, es acatar sus mandamientos, es obedecerle, es servirle, es reconocer y es someterse a su voluntad. Esto ocurre cuando te encuentras en lo profundo, ahí abajo, cuando eres tragado por tus problemas, por las circunstancias, por las consecuencias de tus decisiones, cuando todo se vuelve oscuridad y no encuentras salida, cuando estás completamente solo, el ambiente se vuelve espeso y te cuesta hasta respirar, cuando estás al límite de tus posibilidades, de tus recursos, de tu economía, de tus fuerzas. En el fondo, en lo profundo, es donde vamos a aprender los secretos más importantes acerca de la gracia de Dios. Son las situaciones, y créanme porque lo he vivido con mi mujer, y es una regla matemática, son las situaciones más críticas las que nos van a empujar de una u otra manera a una dependencia total de Dios. A una dependencia total. Nos van a empujar a depender de Él. Así que si Dios te está llevando a esto, es porque quiere que dependas totalmente de Él y dejes de depender de tus propias fuerzas. Así nosotros pues lo hemos experimentado y quizás podemos hablar más adelante de nuestra experiencia. Hay algo que Jonás hace dentro de este gran pez que no fue capaz de hacer cuando los marineros en la superficie se lo estaban pidiendo, cuando el mismo capitán le estaba pidiendo esto. Y lo vamos a encontrar en todo el capítulo 2, ¿no? ¿Sabes lo que hizo? Jonás oró al Señor. Jonás oró. Y fue en este momento donde Jonás dejó de ser autosuficiente para ser dependiente de Dios. Fíjense que cuando sientes la necesidad de depender de Dios, la oración surge de forma natural, como ocurrió con Jonás. ¿Por qué? Porque necesita de Dios. Vamos a la oración de Jonás en el capítulo 2. Ahora sí, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y fíjense, las oraciones no las vamos a juzgar, pero ¿qué oración de Jonás? En lo profundo. Quédense con esta oración. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¡Wow! ¡Qué oración!, ¿verdad?
¡Qué oración! Toda la acción que hasta el momento se había dado en aquel barco, con toda aquella tempestad, se para por completo para pasar a otro escenario totalmente diferente y dejar a Jonás a solas con Dios, a solas con Él. En la oración de Jonás puedes llegar a sentir la desesperación en la que se encontraba. En mi gran aflicción clamé al Señor. Desde la tierra de los muertos te llamé, me hundí, quedé preso en la tierra, las aguas se cerraron por encima de mí, la vida se me escapaba. Podríamos pensar que estar ahí abajo, en el fondo, es lo que cambió la actitud de Jonás. Podríamos pensarlo, y puede ser que las circunstancias le ayudaran a ello. Verse en ese callejón ahí sin salida, pero lo que realmente cambia a Jonás es orar cuando está en lo profundo. Lo que realmente cambia a Jonás es encontrarse con el Señor, es el sentirse escuchado por Él, es volver a conectar con Él, es vivir esa relación, es saber dónde encontrar el socorro, es experimentar y vivir que a pesar de todo, Dios una vez más extiende su gracia hacia Él. Jonás podría haber tomado la actitud de enfadarse con Dios y directamente dejarse morir en aquel pez. Muchas veces con los problemas nosotros hacemos lo mismo. Voy a dejar morir aquí, ya no tengo salida, no tengo nada por lo que luchar. Podría haberse dejado ahogar por la situación. Él podría haber pensado que si Dios es tan bueno, ¿por qué lo había dejado caer tan bajo? Se podría haber llenado de queja, de resentimiento y de amargura, pero no lo hace. Jonás elige depender de Dios. Jonás elige asumir que necesita a Dios. Que aunque se encuentra hundido literalmente en el corazón del océano, cubierto por las olas, totalmente en lo más profundo, preso por el caos que hay a su alrededor, y aún sintiendo que ha sido expulsado de la presencia de Dios, hace una cosa. Y es una palabra que en esa oración cambia todo. Dice, aún así. Aún sintiéndome de esta manera, aún estando en lo más bajo, aún estando en lo profundo, aún pasando por esta situación, volveré a mirar hacia tu santo templo. Volveré a mirar a ti. Vivimos una época en la que todo el tiempo se nos dice que tenemos que ser libres para hacer y ser todo aquello que nos hace sentir bien. ¿Lo han escuchado eso, no? Oye, si lo sientes, hazlo. Y si ya no lo sientes, pues no lo hagas. Déjalo. Nos movemos solo por sentimientos, por emociones. Se acabó el amor y vienen los divorcios. Tomamos decisiones importantes basándonos en cómo nos sentimos en ese momento. Pero nuestro corazón, ¿qué pasa con nuestro corazón? Con nuestros sentimientos. Son engañosos, como dice el salmista. Creer en Dios es una decisión. Confiar en Él es una decisión. Depender de Él es una decisión que no se basa en si hoy me encuentro bien o no me encuentro bien. Jonás, a pesar de que muchas veces en su vida se dejó arrastrar por lo que sentía, en ese momento tan crucial dejó esos sentimientos a un lado y decidió creerle a Dios. Él sabía de que a pesar de todas sus meteduras de pata, a pesar de haber cogido el camino más largo, podía confiar en la fidelidad de Dios y decide alabarle en su peor momento, decide reconocer a Dios. Esto es lo que hizo Jonás, pero desgraciadamente muchos deciden hacer justo lo contrario. Cuando las cosas se ponen feas, cuando nuestra fe está siendo probada, cuando el desgaste de la prueba que a veces se extiende en el tiempo y es mucho más larga y pesada de lo que esperábamos y la presión que enfrentamos aumenta, decidimos tirar la toalla. Tirar la toalla y huir como Jonás. Huir, escaparnos lo más lejos y profundo posible. Señor, ya no quiero saber nada, ni de ti ni de tu iglesia. Estoy harto de intentar hacer las cosas bien y que todo me salga mal. Estoy cansado de tomar malas decisiones. Estoy cansado de guiarme solo por lo que yo creo que es mejor, por lo que siento en el momento. Estoy cansado de estar así. ¿Por qué nuestra tendencia, iglesia, cuando no salen las cosas como queremos, es tomar distancia de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué echamos la culpa a Dios de que toquemos fondo?
¿Por qué Dios tiene que pagar siempre los platos rotos? ¿Por qué Dios tiene que ser el culpable de todas las cosas? De las consecuencias de mis malas decisiones. ¿Por qué? Dios quiere llevarte a lo profundo, no para que te aísles de Él, sino para que te quedes a solas con Él. Tú y Él, para encontrarse contigo y enseñarte. Dios quiere llevarnos a lo profundo, a donde no podamos caer más abajo. Pero no creo que sea para humillarnos, sino para hacernos una buena poda. Para quitar todas aquellas cosas que están sobrando. Ahora que me estás escuchando, bien, ahora me toca a mí. Quítate esto, quita aquello, quita lo de más allá. Porque esas cosas te alejan de mí. Están impidiendo que su propósito se realice a través de tu vida. En el caso de Jonás, era la comodidad de ser el profeta guay que solo daba buenas noticias y el patriotismo enfermizo que lo llevaba a creer que solamente los judíos eran merecedores de la gracia y la misericordia y el perdón y el amor de Dios. Dios tenía que cortar esas cosas de la vida de Jonás para que diera buen fruto. Y Dios amaba a Jonás, si no le hubiese dado esa misión, no le hubiese dado ese papel de profeta. Dios lo amaba, entre tantos otros, lo había elegido a él para hacer ese recado. Pero el amor del Padre es lo que lo lleva a podarnos. La poda es dolorosa, pero al mismo tiempo es necesaria. Y quizás hoy te encuentres como se encontraba Jonás. Yo no lo sé. Yo me voy a ir dentro de un rato y yo no sé cómo te vas a encontrar, ni cómo te encuentras ahora, ni cómo te encontrabas ayer. No sé cómo te encuentres. No sé si estás como Jonás, ahí en lo profundo, hundido, un día desesperado, triste, aislado. Quizás ya has tocado fondo y no puedes caer más abajo. Quizás no puedes seguir más abajo. Quizás no te haya tragado un pez, pero te está tragando la culpa por aquello que un día hiciste. Quizás te está tragando tu propio pecado, tu pasado, los problemas, el trabajo, las situaciones difíciles, tu matrimonio, la economía, la falta de recursos, la falta de empleo. Y piensas que Dios se ha quedado en la superficie, ahí con los marineros, mientras tú te vas hundiendo cada vez más. Si estás en esta situación, como te decía, Dios te está llevando a un encuentro a solas con Él para mostrarte y enseñarte su gracia y su misericordia. Te está llevando a lo profundo para que te des cuenta quién es el que te levanta, para que te des cuenta que es Él. Y estás a solo una oración de distancia con Él. Ya hemos visto que no importa dónde te encuentres físicamente, puedes estar dentro de un pez si quieres, ni cómo te encuentres espiritualmente, ni en qué condición estés. El Señor está dispuesto con su gracia a inclinar su oído y escucharte. Está dispuesto a salvarte, está dispuesto a levantarte, porque la salvación solamente proviene de Él. Él ha provisto para nuestra vida a través de Jesús un puente que está esperando que tú cruces. Puede ser que estas situaciones estén haciendo que estés perdiendo de vista lo realmente importante, que te estés desenfocando del propósito que Dios tiene para ti. Pero sabes, Dios está permitiendo que pases por esa situación que estás pensando para que te haga ver que Él es suficiente. Y no lo está haciendo para fastidiarte, lo está haciendo porque Él quiere enseñarte que Él es lo único que necesitas. Para que te quedes a solas con Él, sin ruido, sin distracciones, sin móvil, sin nada que dificulte la relación con Él. El Señor quiere quitarte el control y esto es algo que a nadie le gusta. Por lo menos a mí me gusta tener en mi trabajo, por lo menos también, todo controlado. Y cuando hay algo que se me escapa del control, me pongo nervioso. Me pongo nervioso porque las cosas no salen como yo quiero. Pues Dios quiere quitarte el control. Dios quiere desarmarte por completo para que aprendas a depender de Él. Para que vuelvas a Él, para que te des cuenta que sin Él nada somos, para que te rindas y levantes tu mirada hacia Él. ¿Sabes? Nunca vas a saber que Dios es todo lo que necesitas hasta que sea lo único que tengas. Nunca vas a saber esto hasta que te des cuenta que Él es lo único que tienes realmente. Lo único. Si hacemos análisis de cada una de nuestras vidas y echamos la vista atrás, estoy seguro
que las lecciones más importantes que hemos aprendido en la vida han sido el resultado de las grandes misericordias de Dios, como ocurrió con Jonás. Y quería hacerte algunas preguntas esta tarde. ¿Cuál está siendo nuestra actitud cuando estamos en lo profundo? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Quejarnos? ¿Separarnos de Dios? ¿Qué decisiones vas a tomar o estás tomando ahora mismo en la profundidad de tu realidad? Y te quiero animar a que hagas como hizo Jonás. Cuando la vida se me escapaba, decía la oración de Jonás, recordé al Señor. Ahí en lo profundo, que parece que no hay más, recuerda al Señor. ¿Saben lo que significa la palabra recordar? Soy más pesado con esto, pero es que me encanta. Recordar significa volver a pasar por el corazón. Si pasas a Jesús por tu corazón, no va a salir igual. Tu corazón va a cambiar, tu vida, tu mirada va a estar de nuevo enfocada en Él. Jonás dice, aún en esta situación volveré a mirar hacia Él. Y Dios ya tiene preparado, ya tiene dispuesta la próxima aventura, está ahí en Cana de la Fe. Habrán momentos, habrán circunstancias, habrán vivencias que te van a sacar de nuevo a Él o van a hacer que continúes dependiendo mucho más de su gracia y de su misericordia. Así que aprovéchalas para unirte más a Él y menos a ti mismo. Aprovéchalas, acércate a Él. Si estás viviendo estos momentos, tranquilo porque en lo profundo caemos todos. Yo he caído en lo profundo, tú habrás caído, pero puedes caer de nuevamente en lo profundo y verte en esa tesitura. Aprovéchalo para unirte más a Él y menos a ti mismo. Dios está preparando nuevas oportunidades cada día para que experimentes su gracia, para hacerte crecer en tu dependencia con Él. Así que aprovecha los momentos que Dios permite que pases en lo profundo para fortalecer tu fe y tu dependencia en Él. Dios te está llamando y te está diciendo una vez más, levántate, levántate. Te lo está diciendo hoy, levántate, mírame a mí. Toma mi mano, confía en mí y caminemos juntos hacia la meta. Caminemos juntos. La historia de Jonás es mucho más amplia, pero me gustaría que la pudieses leer en casa y pudieses también enlazar todas estas cosas. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos ayude. Señor, te damos las gracias por tu infinita misericordia y por tu gracia. Te damos las gracias porque eres un Dios tan bueno. Eres un Dios tan bueno. Eres un Dios fiel, eres un Dios que todavía no entendemos por qué mandaste a Jesús. ¿Por qué? Si somos malos, somos desobedientes. Y queremos reconocer, Señor, que cuando vienen los momentos complicados, cuando viene la tormenta, cuando vienen las cosas que nos tragan, que nos llevan a lo profundo, pues reconocemos que nos quejamos, nos ponemos rebeldes contigo, Señor, y no miramos realmente lo que tú quieres hacer con nosotros, que es quedarte a solas contigo. Quedarte a solas contigo. Señor, te agradecemos que tú uses estos momentos. A veces solamente damos las gracias por las cosas buenas que nos pasan, pero gracias también por aquellos momentos difíciles. Que la verdad que hay veces que son muy difíciles, que son complicados de soportar, pero que tú siempre tienes la salida para cada uno de ellos. Ayúdanos a entender que son en esos momentos donde tú te sientas a tomar un café con nosotros, donde tú te sientas a poder restablecer esa relación que ha estado dañada, que no ha sido auténtica, donde tú te sientas para levantarnos una vez más y para que podamos entender que necesitamos de ti, Señor. Y lo reconocemos, Padre, necesitamos de ti. Y si no decimos eso, estamos mintiendo, porque nuestras fuerzas flaquean, nuestras fuerzas se terminan, la edad avanza, ya las mismas fuerzas no son las mismas que antes, y nos damos cuenta de que sin ti, ¿a dónde vamos, Señor? A veces nos dormimos como Jonás, en la bodega, tranquilos, mientras a nuestro alrededor están pasando muchas cosas, pero tú nos dices, oye, levántate, levántate, quiero que me sirvas, quiero que hagas cosas para mí.
Ayúdanos, Señor, en medio también de nuestro servicio, a ser dependientes de ti. No tanto de nuestras propias fuerzas, sino de ti, Señor. Señor, gracias por el ejemplo de Jonás. A veces lo vemos como el marginado, el que se esconde, pero ¿cuánto aprendemos de él, Padre? Porque somos iguales, Señor. Somos iguales. Ayúdanos, Señor, en eso, en crecer en confianza contigo, en crecer en que tú tienes el control de todas las cosas. Lo tienes de la creación, lo tienes de nuestra vida, lo tienes de todo. Eres soberano, Señor. Por eso ayúdanos a estar pegados a ti, a no olvidarnos, a recordar si hace falta, a volver a pasar por el corazón de nuevo de que estás con nosotros, Señor. Y a pesar de que las circunstancias se vengan feas y no sepamos por dónde van a salir los tiros, sabemos que eres un Dios que provee, Señor. Que si hace falta proveer un pez para salir de esta, no lo vas a hacer pasar por ahí, Señor. Por eso, Padre, te damos las gracias y te pido, Señor, que tú bendigas a esta congregación, Vida Nueva, que tú lo sigas bendiciendo, que tú lo sigas haciendo crecer en una dependencia total de ti, Señor. Que uses los momentos difíciles, los momentos en donde no podemos caer más bajo, para que se acerquen más y más a ti, para que tengan una relación auténtica contigo, real. Señor, gracias te damos por todo, por la oportunidad, por tu palabra, incluso hasta por el calor, Señor. Gracias, Señor, por el calor. Por eso, Señor, te bendecimos. Te bendecimos por Jesús, por ese puente que ha creado, Señor, para que podamos cruzar y acercarnos de nuevo al Padre. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, iglesia.